Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Estamos aquí nuevamente con la ayuda de nuestro Dios, confiando en el Señor Jesucristo y dependiendo de Él. Queremos compartir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es el tema. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos y te honramos, te tributamos toda la gloria y toda la honra que solo tú te mereces. Bendícenos ahora en la meditación de tu palabra. Edifícanos, fortalécenos y consuélanos en las escrituras. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. La palabra de Dios es eso. La palabra de Dios es de Dios. La Santa Biblia es el libro de Dios. Y esto lo hace un libro especial. Este es un libro diferente a los otros. Es sobrenatural. Fue escrito aproximadamente en un lapso de 1600 años por aproximadamente 40 autores diferentes de diferentes culturas. Es un libro que ha sido escrito en hebreo, en arameo, en griego, pero que la mente única del Espíritu Santo la lleva a conformar un solo libro. Es un solo libro que tiene un solo tema: la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. En él el Espíritu Santo nos ha dado el poder tener las palabras de Dios, los pensamientos y los planes de Dios a la mano. En ella encontramos la respuesta a preguntas muy significativas en la vida del hombre. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros, como dijimos, abarca un solo tema. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su gran ministerio de sanidad a los enfermos y el perdón de pecado para los impíos, su muerte en la cruz, su resurrección de los muertos, su ascensión, pero también su promesa gloriosa de regresar nuevamente a esta tierra a llevarse su pueblo. También nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de los apóstoles, los testigos de su resurrección, los que siguieron las enseñanzas de Jesús, realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo, porque él mismo lo dijo. En Juan capítulo 14, en el verso 12, el Señor dijo: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Estas obras se pueden ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles llevaron una obra de evangelización mundial extraordinaria, milagros, sanidades, prodigios, con la ayuda del Espíritu Santo. El estudio de la Biblia. La relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes, sus promesas, por medio de la lectura bíblica. Allí encontramos la más grande de las promesas, en Juan capítulo 3, verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gloriosa bendición! La palabra de Dios tiene un propósito, hermano. Dice en 2 de Timoteo 3, 15 y 16, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí el propósito. Primero, la salvación. Te hacen sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego te santifica, te limpia, te hace una persona capaz de agradar a Dios.
útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. En 2 de Pedro 1, del 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia del hombre, del ser humano, lo lleva a la corrupción, al desenfreno. Pero cuando una persona huye de esa concupiscencia, de ese desenfreno, y se adhiere a la palabra de Dios, entonces recibimos grandes y preciosas promesas, y entre ellas la más importante dice, somos participantes de naturaleza divina. El Espíritu Santo literalmente se mete en cada uno de nosotros para que podamos hacer como Dios quiere, lo que a Él agrada. La palabra de Dios produce vida. Juan capítulo 6, verso 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Producen vida, sacan de la muerte y trasladan al reino de Jesús, al reino de la luz, de la vida. La palabra de Dios es creativa, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 73, versos 6 y 9. Es creativa, hermano. Por la fe, dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Es creativa, hermano. Y está a nuestra disposición esa palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua que limpia. Comenzamos la vida del reino de Dios totalmente lavados por la palabra, como si nunca hubiésemos pecado. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda maldad. Juan capítulo 15 en el verso 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra. La palabra limpia, hermano. En Efesios 5, 26 y 27, hablando de la iglesia, dice que Él la salvó para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay que conservarnos en esa limpieza que nos ha dado la palabra. Hay que mantenernos limpios por medio de la lectura, la meditación de la palabra. La palabra de Dios plantada en nuestro corazón nos mantiene libres de pecado. El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y luego en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Amén. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra otorga un entendimiento en medio de un mundo en tinieblas. Como es luz, como ella alumbra, deja ver en medio de las tinieblas, entonces otorga entendimiento, no importa en el mundo de tinieblas que nos encontramos. El Salmo 119:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, dice, que alumbra los ojos. Nos deja ver las cosas como son, no como dice la gente que son, no como parecen ser, como dice el sistema o el mundo, no, como son. El Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay que dejar que la palabra alumbre nuestro caminar, nuestro diario vivir.
En el 130 nos dice: la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. ¿Ve? Y aparte de esto, la palabra de Dios es alimento espiritual. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimento. Por eso produce crecimiento espiritual. A más lectura y meditación de la palabra de Dios, a más aceptación de ella en nuestro corazón, más crecimiento espiritual, más madurez espiritual. Primera de Corintios 3 del 1 al 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz. La falta de la palabra los hacía incapaces. La meditación, la falta de comunión con la palabra. Pero en primera de Pedro 2:2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. He ahí, hermano, el secreto. ¿Sí? La palabra de Dios da crecimiento, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que desearla, y no de cualquier manera. Como aquel niño que llora insaciable. No hay otra cosa que lo pueda calmar sino el seno de la madre o el biberón. El objetivo para cada uno de nosotros en la palabra. Efesios capítulo 4 verso 12 dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene un objetivo: el crecimiento de su cuerpo, de la iglesia, como la semilla que crece, porque la palabra de Dios es como una semilla. En Lucas capítulo 8, del 4 al 15, Jesús narró a sus discípulos la parábola del sembrador. Y en el versículo 11 dijo: la semilla es la palabra de Dios. El mismo Señor lo dice, interpreta la escritura. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos fructíferos, llevemos fruto, y solo lo lograremos por la palabra. Y entonces dice en el Salmo 101, en el Salmo 1, verso 3: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hay que llevar fruto, frutos de justicia, como los que habla Hebreos capítulo 5. Como dice en 2 de Corintios 9:10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El fruto del Espíritu es en justicia, en paz, fe, longanimidad, bondad, etc. Podemos llevar fruto, buen fruto, por la palabra. Y recuerden que el árbol bueno es el que da buenos frutos. El maleado es el que no puede dar buenos frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Podemos llevar el fruto, hermano. La palabra de Dios es como una espada. Efesios 6:17 dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4 verso 12 dice: porque por la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús usó la espada contra Satanás allá en la tentación en el desierto. No usó argumentos personales propios, no usó su experiencia, no. Y como hijo de Dios tenía todo el derecho y autoridad de hacerlo, pero siempre le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelve y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por último,
Nuevamente dicho, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Usó la espada. Usemos la espada. No confiemos en nuestra experiencia, en nuestra supuesta sabiduría o inteligencia, entendimiento. No, no, no. Vamos a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ella nos ayuda inclusive a orar. La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, verso 27, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Ve? Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ve? No son comprensibles para la mente humana, pero hay momentos de agonía, hay momentos en que nosotros no sabemos cómo expresar, pero el Espíritu interpreta, lo dice la palabra. Además, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿ve? Si permanecéis en mí, unidos a la vid verdadera, y mis palabras permanecen en vosotros, en nosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo more con abundancia en vosotros. ¿Ve? Y ahí sí, después de que esté en nosotros, entonces dice, pedid todo lo que queráis. Literalmente, pedid como a alguien que tiene el derecho y la autoridad. ¿Eh? Tenemos esa palabra creadora en nuestros labios. La palabra de Dios, además de esto, es firme. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oiga bien, las oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí el Señor explica y dice que tenemos que estar edificados en la roca. Era un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece. Está edificado sobre la roca. Hay en su interior murallas internas de concreto indestructibles. Nuestras vidas están ceñidas a fin de que cualquier tempestad, terremoto, lluvia que de con ímpetu venga contra nosotros no podrá derribar a tierra nuestro fundamento firme en la palabra y en el conocimiento de nuestro Dios. Por eso, hermano, vamos a hacernos en estos días amigos de la palabra y que quede así para que así nos volvamos a reunir en nuestros templos, que eso quede firme en nuestro corazón y que la palabra sea nuestra compañía inseparable. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde y adelante con el Señor.